Escuchaba recién bueno, lo que estabas anunciando. Bueno, había bastante, por supuesto, ya en la Argentina es como que el día de que se va a conocer la inflación siempre hay mucha expectativa. 20,6% fue el índice de precios, como bien señalabas, al consumidor. Esto es lo que mide el promedio, porque por ahí uno dice, bueno, ¿y eso qué es la inflación? Hay personas que dicen, para mí, en mi consumo, en mi canasta, Sí. probablemente haya tenido más incremento, otros dicen por ahí menos. Es un promedio. El ¿Es lo que índice de esperaban precios las al consumidor consultoras? es el promedio. Estaba más o menos, Estipulado. las expectativas del sector privado estaban enfocando alrededor de entre el 18, los más optimistas con respecto a la inflación, y hasta los más pesimistas, hasta el 23%. Finalmente fue, bueno, más cerca del 21%, una inflación que es muy elevada para el primer mes del año. Claro. Por supuesto que, digamos, no es halagüeño para nada este número, pero sí, Laura, la parte muy, entre comillas, positiva es que las expectativas al comienzo del mes de enero eran de una inflación incluso un poco más alta que la de diciembre, 20,5 la de diciembre, con lo cual esto, si bien no da para festejar, pero sí es una inflación que, como te digo, es más baja de la que se esperaba en el sector privado al comenzar el año. Así es que las expectativas, por supuesto, pasan para ver cómo se va a comportar la inflación en la primera parte del año, el primer trimestre del año. Y por ahora, bueno, hay mucha cautela porque, claro, los factores que hacen que esta inflación esté algo más reducida, primero tiene que ver con el poder de compra, que ha caído muchísimo. Entonces, mucha gente ha desistido de ciertos consumos, ha tenido que, bueno, lamentablemente, en algunos casos, privarse de algunas cosas. ¿Qué es lo que más se ha consumido? ¿Qué es lo que... Bueno, vos sabés que, bueno, decíamos recién el tema sí, de la carne. sí, alimentos ha tenido incluso un reacomodamiento, el precio de la carne vacuna estamos hablando, otro tipo de carnes también, como la carne de pollo, como la carne de cerdo, que también han tenido algún reacomodamiento, porque, ¿qué pasa? Bueno, el kilo de carne promedio había tenido una suba muy importante al comienzo del año y luego fue mermando precisamente porque, bueno, precisamente no hay ventas. El problema es que la gente no compra, decide no comprar porque, claro, las ventas, y entonces las ventas empiezan a estar un poco más contraídas, y esto es lo que hemos visto durante estas últimas semanas. ¿Qué otro factor ha contribuido a que la inflación esté por debajo de las expectativas de comienzo de año? El tipo de cambio, Laura, el dólar, que ha estado relativamente estable durante el mes de enero. No hubo movimiento, ¿no? Eso es lo raro, porque prácticamente, claro, había mucha expectativa respecto de qué puede pasar con el dólar, incluso cuando la semana pasada se cayó el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso de la Nación, había cierta expectativa con que el dólar, esto afecte. Claro, puede afectar las expectativas y entonces ponerle algo de presión al dólar. Pero sin embargo, el dólar se mantuvo relativamente estable, y entonces eso también está trayendo como reflejo que la inflación no esté hoy, bueno, por encima de ese porcentaje que estamos dando, que, como te digo, si bien no es una buena noticia, porque no es un buen número, tener 20% o 21% de inflación en un mes no es un buen dato, pero es un buen dato si lo enmarcamos en las expectativas que estaban previas a comenzar incluso el mes de enero. Por supuesto que tenemos que ser muy cautos, porque la pregunta que uno podría hacer es, bueno, ¿qué podemos esperar para los próximos meses? Es decir, ¿vamos a seguir mirando una desaceleración o, por el contrario, vamos a mirar un mes de febrero que puede acelerarse, o un mes de marzo? En febrero tenemos gastos también de inicio de clase. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Ya empieza a registrarse, y durante el mes de marzo probablemente estén reflejados los incrementos en colegios. La educación probablemente tenga, las cuotas de colegios van a tener probablemente un incremento, y
probablemente también combustibles, que va a seguir... Claro, con esta quita del subsidio. Claro, combustibles, transporte, probablemente ya no febrero, pero sí durante el mes de marzo, no sabemos por ahora, pero probablemente también la quita de subsidios a la electricidad y al gas tengan también algún tipo de impacto en lo que tiene que ver con las tarifas de servicios públicos y, por supuesto, el transporte. Son, me parece, hoy los rubros que más están, bueno, golpeando en el bolsillo y, por supuesto, también, bueno, todo lo que tenga que ver incluso con algunas medicinas prepagas, ¿no? Aquellas personas que tienen medicinas prepagas que también hay que tener algún cuidado, ¿no? Bueno, Eduardo, otra pregunta que están llegando a nuestro número de WhatsApp. Preguntar la gente que especula, los plazos fijos. Sí, sí. Que sigue ahí. Mirá, Laura, comienzo de año, vos sabés, el gobierno lo que está tratando de hacer es reducir, licuar, a ver, para que nos entienda el que nos está mirando, ¿qué quiere decir licuar los pesos? Quiere decir que el gobierno está tratando de limpiar lo que es el pasivo del Banco Central. Entonces, las tasas de interés para los plazos fijos, si vos hoy tenés, ahorraste o vas a cobrar un determinado monto de dinero por lo que fuese, decís, bueno, ¿qué me conviene hacer al menos en estos meses para poder no perder tanto con esto que estamos conversando? ¿Cuidamos el pesito? Claro, ¿Lo claro, cuidamos? que viene, claro, tratamos de cuidar porque... ¿qué me conviene? Salir a comprar cosas, me conviene en todo caso ir al dólar, hacer un plazo fijo. Bueno, las alternativas en los distintos canales de ahorro hoy por hoy es muy difícil, claro, ganarle a una inflación del orden del 21% mensual es muy difícil. Y el plazo fijo está rindiendo un 9% mensual, con lo cual, claro, terminás perdiendo con respecto a la inflación, pero... hay alternativa como el plazo fijo UVA que dura 180 días. Eso es lo que puso el gobierno. Entonces vos tenés que inmovilizar recursos por 180 días para no perder con respecto a la inflación. Ahí tenés un instrumento. Si vos me decís, mira, yo más bien soy conservadora, no quiero arriesgarme mucho. ¿Y a cuántos días hay que ponerlo? Mínimo 180 días el plazo fijo que ajusta por inflación. El denominado UVA. Ah, claro. Después, si vos vas al plazo fijo tradicional, sí, el de 30 días tradicional, y te va a rendir un 9% mensual. Porque muchos están poniendo el 35 o 36. Bueno, por eso te digo, el plazo fijo tradicional, 30 días, 9% de tasa. Entonces, hoy por hoy, lo que ha tenido, digamos, si hoy vos sacás una foto para decir, bueno, de los instrumentos financieros que hoy dispone la Argentina para poder canalizar ahorro, los fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión que implican, dentro de todo, un rendimiento diversificado. ¿Por qué? Porque el fondo común de inversión invierte en plazo fijo, en moneda, etcétera, etcétera, y pueden tener, digamos, un rendimiento que, por supuesto, ganarle a la inflación es muy difícil, pero sos conservadora, decís, mira, quiero resguardar algo mis ahorros, no perder tanto con respecto a la inflación, es un fondo común de inversión.